Buen día. Entonces, esta semana continuamos con la discusión sobre el tema de ciudadanía y etnicidad. Estamos revisando algunos elementos que tienen que ver con la posibilidad de concebir una ciudadanía desde posiciones más bien identitarias, ¿no es cierto?, o de etnicidad, que como hemos revisado tiene varias aristas, digamos, en términos de una discusión sobre lo que se concibe respecto de una visión universal de la ciudadanía, donde las identidades evidentemente quedan subsumidas, en relación a una posibilidad de, considerando la posibilidad de tener una ciudadanía, ¿no es cierto?, igualitaria para todos y todas, no perder estos aspectos de identidad, más bien conservarlos y de esa manera, ¿no es cierto?, enfrentar las desigualdades que ha escondido esta perspectiva supuestamente universal digamos, de la noción más moderna o clásica de lo que es la ciudadanía. Estamos revisando algunos textos, Mirta Lobato, ¿no es cierto?, Forma de Ciudadanía en América Latina. También hemos incluido el texto de Claudia Zapata, ¿no es cierto? Esta va a ser la semana que concluyamos esta discusión, porque ya en las semanas siguientes, que es por la conclusión del curso, vamos a ver el tema de género. Entonces voy a compartir la presentación para poder, ¿no es cierto?, ir revisando estos aspectos que estoy mencionando. Bien, entonces, la clase anterior habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que hay muchas identidades híbridas que se pueden entender a partir de esta noción de identidad y ciudadanía, ¿no es cierto?, y que es complejo una definición abstracta, ¿no es cierto?, ya lo hemos discutido en estas clases, respecto a lo que significa pertenecer a una etnia, por ejemplo, o ser parte de un grupo indígena. Significa vivir en los lugares donde los grupos indígenas eh, normalmente están asociados, por ejemplo, en algunos lugares, perdón, en el campo, ¿no es cierto?, o se sigue siendo indígena cuando los grupos emigran a la ciudad, ¿no es cierto?, y mantienen ciertos elementos que de alguna forma los atan a estas identidades étnicas, pero están en el marco de una sociedad urbana, por ejemplo. Entonces, hay un tema que hay que discutir y lo hemos de alguna forma mirado en estas clases. A mí me gustaría que pudiéramos ver dos ejemplos, ¿no es cierto?, dos casos particulares. Uno es Bolivia y otro es Perú. En parte también se podría mirar algo en Ecuador, pero sobre todo, ¿no es cierto?, el texto de la profesora Zapata toma varios países, ¿no es cierto?, parte de Bolivia y Perú, pero por sobre todo, ¿no es cierto?, mirar estos países y digamos, estos casos en el fondo, ¿no es cierto?, como una manera a partir de la cual ha ido confluyendo el tema de etnicidad y participación política o ciudadanía en América Latina a partir a fines del siglo XX, digamos, y a inicio del siglo XXI. Se ha dicho que Bolivia ha atravesado un proceso de transición, ¿no es cierto?, desde el año 1990 hasta el 2010, de un multiculturalismo que ha sido liderado por el Estado, ¿no es cierto?, que de alguna forma ha otorgado derechos políticos y legales a las poblaciones indígenas. Es una visión, de alguna manera, de incorporar a los grupos indígenas al sistema, digamos. Es una visión que también se utiliza en Europa, ¿no es cierto?, que es como parecía la integración, o lo que se conoce como integración. Entonces, la idea era otorgar derechos políticos y legales a las poblaciones indígenas para que éstas se incorporaran como ciudadanos indígenas en el Estado unitario liberal, que hacía eso, ¿no es cierto?, ha ido derivando hacia un Estado plurinacional, que es el que está actualmente en Bolivia, que reconoce e incorpora la diversidad cultural de sus poblaciones indígenas. No solamente busca otorgar derechos políticos y legales en virtud de que tienen una definición étnica distinta, ¿no es cierto?, sino construir en sí mismo un Estado plurinacional, que es algo eh, muy diferente.
Bueno, dentro de América del Sur, ¿no es cierto? Bolivia es una de las que tiene un porcentaje más alto de población indígena. Aquí no podríamos hablar de minorías indígenas, por supuesto, cuando es completamente al revés, ¿no es cierto? El 62% de la población mayor a 15 años se consideraba descendiente de uno de los pueblos indígenas que existieron antes de la colonización española del siglo XVI. Este es un censo del 2001, habría que actualizarlo con datos más cercanos, ¿no? Esta población indígena declarada, digamos, porque recuerden ustedes que en estos casos se utiliza esta acepción de quién se declara como parte del grupo indígena, ¿no? Que es la única forma de definirlo prácticamente. Se concentra principalmente en la población quechua, un 31%, y aymara, un 25%. Otro 6% de la población pertenece a 30 pueblos indígenas minoritarios que viven principalmente en tierra baja. Ahí hay varios grupos, ¿no es cierto?, que han tratado de ser reconocidos en este estado plurinacional. Bueno, pero esto tiene una historia que no empieza con Evo Morales ni empieza con el estado plurinacional, es anterior. Y hay que más o menos tenerla en cuenta. Desde 1930 a 1980 hay toda una política del Estado boliviano tratando de incluir, ¿no es cierto?, las poblaciones indígenas, siguiendo este modelo de inclusión homogeneizador que hemos conversado, digamos, en otras instancias. Y también se parece un poco a un modelo aplicado en algún momento en otros países, como en México, por ejemplo, que de alguna forma establece que para que haya un reconocimiento y una posibilidad de participación igualitaria de los pueblos indígenas en el Estado, ¿no es cierto?, deben de alguna forma homogeneizarse al resto del Estado boliviano. O sea, mantienen algunos elementos que son propios de su cultura, pero de alguna forma deben ser parte de un mismo espacio. Esto no es un Estado plurinacional, como vamos a ver, que es un poco distinto, ¿no? Pero este es por lo menos un primer intento de incorporar, de decir aquí la mayoría de la población participa de grupos étnicos distintos, ¿no es cierto?, a los que normalmente han gobernado en Bolivia, ¿no es cierto?, y que manteniendo sus diferencias, ¿no es cierto?, deben hacer cambios para que se incluyan en este modelo homogeneizador. ¿Qué es lo que se homogeneiza? Principalmente algunos aspectos básicos de cómo se entienden las la estructura política, o por ejemplo, conservar el idioma español como idioma oficial, conservar, ¿no es cierto?, una política educativa, ¿no es cierto?, igual para todos, sin diferencias respecto a los lugares donde uno vive, etc. Esas son cosas que tienen que ver con este modelo de inclusión homogeneizadora. La Constitución de 1938, que ustedes podrían analizar, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, es bien importante porque formalmente, por primera vez se otorgan, o no sé si por primera vez, pero de una manera más clara, se otorgan derechos sociales a las poblaciones indígenas, en tanto son poblaciones indígenas. Como hemos visto acá, ¿no es cierto?, estos no son fenómenos que ocurran de un día para otro, ¿no es cierto?, se dan de forma, a veces con ciertos altibajos, pero requieren, ¿no es cierto?, una temporalidad un poco mayor. Ya la Revolución Nacionalista de 1952 había consolidado el proceso de inclusión indígena con derechos políticos, por ejemplo, el derecho a elegir y ser elegidos en tanto población indígena, o, ¿no es cierto?, derechos sociales como una educación universal, y lo que en la época, ¿no es cierto?, era muy discutido, que era una reforma agraria que le daba la posibilidad a los indígenas de tener, ¿no es cierto?, tierras comunitarias. Hay un tema ahí con las tierras, ¿no es cierto?, que no miraremos en este curso, pero sí hay que considerar, ¿no es cierto?, que es el cambio que se produce en el siglo XIX de las tierras comunitarias a considerarlas como tierras individuales, que son de alguna forma cedidas por el Estado. Eso es un gran conflicto que vamos a tener y que tenemos todavía en Chile, de hecho, con los territorios, digamos, agrícolas pertenecientes a las comunidades indígenas o que en algún momento fueron parte de comunidades. La reforma agraria trató de subsanar ese tema, pero muchas veces eh, no contempló la perspectiva, por lo menos en esa época que estamos hablando ahora, la perspectiva étnica, por lo tanto fue distinta como lo consideraremos hoy día. Como aquí aparece, ¿no es cierto?, muchas veces, y como lo mencionaba, esta reforma agraria, por ejemplo,
o la educación, o el derecho de elegir y ser elegido, ¿no es cierto?, siempre estaba constituido o vinculado, perdón, con una visión de clase, digamos, de pertenecer a grupos que habían tenido mayores dificultades para digamos, su desarrollo o su desarrollo económico, eh, como campesinos o como productores, pero no como indígenas, ¿cierto? Las identidades culturales que hoy día miramos con tanta atención, no es algo que se consideró. Esto pasó no solamente en Bolivia, también pasa en Chile, eh, los grandes cambios, ¿no es cierto?, que ocurren a partir del 1970, con la Unidad Popular, que incorporan, ¿no es cierto?, a las poblaciones indígenas, tanto campesinos. Es decir, lo homogeneizan en el grupo de los campesinos y no le otorgan características particulares en tanto indígenas. En la década de los 70 incluso la etnicidad fue vista como una forma de racismo, la cual tenía que ser reemplazada por una visión de clase, o como una forma primitiva condenada a desaparecer con los rápidos procesos de modernización. Esto no es considerado de esta manera ni siquiera por las derechas, sino que muchas veces por la izquierda. Es decir, lo más importante para una cierta perspectiva de izquierdas es la visión de clase. Por lo tanto, cuando se argumentaba el tema de la etnicidad, ¿no es cierto?, incluso lo miraban con un aspecto sospechoso, como la suerte de racismo. Lo importante era que los grupos, ¿no es cierto?, se sintieran vinculados entre sí desde un punto de vista de clase y no respecto de un punto de vista étnico. Por lo tanto, la perspectiva de ser considerado, ¿no es cierto?, con un elemento, digamos, particular, étnico, ¿no es cierto?, era bastante compleja también incluso para la perspectiva de las izquierdas. Aún así, las poblaciones indígenas evidentemente apoyaron a estas políticas de inclusión homogeneizadoras, ¿no es cierto?, a partir de, como dijimos, de los años 30 y sobre todo a partir de los años 50. Y este apoyo comenzó a romperse en tres diferentes frentes, que son los que constituyen ciertos espacios tradicionales para entender cómo ha funcionado Bolivia y cómo funciona hasta hoy día, ¿no es cierto? Uno es el altiplano, vamos a mirar por un mapa, la región de tierras bajas, ¿no es cierto?, y las áreas de colonización del Chapare. Son tres regiones que muchas veces también han articulado formas distintas de entender el propio proceso, ¿no es cierto?, de etnicidad, en la medida que son grupos distintos también, ¿no es cierto?, y cómo se vinculan con el Estado. Vamos a mirarlo entonces en su particularidad. En la región del altiplano, el proceso de reforma agraria de los años 50, entonces tuvo y proporcionó, ¿no es cierto?, acceso a la tierra a las comunidades indígenas y campesinas. O sea, fue un proceso de incorporación que tuvo resultados, digamos. Sobre la base de esta condición material, en la década de los 60 comenzó un proceso de reivindicación de la identidad ancestral aymara, en la medida en que ya, ¿no es cierto?, poseían estas tierras, ¿no es cierto?, primero entre sectores intelectuales y migrantes rurales en la ciudad de La Paz, y posteriormente entre las propias comunidades rurales. Aquí está todo el papel que pueden jugar los intelectuales y los intelectuales indígenas, que también, ¿no es cierto?, ha analizado la profesora Claudia Zapata, para entender, ¿no es cierto?, cómo se dio este fenómeno. Desde los años 50 hasta el presente, digamos, los aymaras transitaron desde una identidad campesina impuesta por el Estado hacia una autoafirmación como pueblos originarios. Vamos a poner acá pueblo mejor. Como pueblo originario. Este es un tránsito bien interesante, porque nos muestra cómo esas políticas homogenizadoras que venían desde el Estado fue un primer indicio y un primer paso, por así decirlo, para, ¿no es cierto?, que se considerase el elemento étnico como una parte relevante para entender la ciudadanía, digamos, a fines del siglo, ya esto más fuerte sobre todo, pero a fines del siglo XX, pero ya desde mediados del siglo XX era algo que de alguna forma se pudo haber vislumbrado, no con la visión que tenemos hoy día, pero de alguna manera se vislumbra, y esto implica toda una transformación desde sentirse parte de una identidad campesina, que es una identidad campesina que está, digamos, completamente
digamos, influenciada o, digamos, marcada por la perspectiva indígena, por supuesto, ¿no? Hasta una autoafirmación de ser un pueblo originario, más allá de ser o no ser campesino. ¿Por qué esto es importante? Porque los pueblos originarios también pueden ser parte de una condición étnica, no solamente viviendo en el campo. Y de hecho, una parte importante de estos pueblos, a fines del siglo XX, no van a estar viviendo muchos de ellos en el campo, sino en las ciudades. Por eso que también el papel que pueden jugar, ¿no es cierto?, los migrantes en la ciudad de La Paz, ¿no es cierto?, va a ser también relevante en la medida en que se sientan parte de un mismo movimiento, más allá de que ellos viven en la ciudad o en el campo. O sea, no solamente el campo era el lugar donde uno podía identificar a estas comunidades indígenas. Un segundo movimiento ocurrió en las tierras bajas del este del país. Vamos a mirar acá en el mapa, ¿no es cierto?, Eh, para que ustedes puedan ir viendo, ¿no es cierto?, los sectores que hemos estado revisando, ¿no es cierto?, del altiplano, ¿no es cierto?, o de las llamadas tierras bajas. Vamos a mirar eso eh, enseguida, ¿no es cierto? Em, entonces, em, como dije, una segunda ola de cuestionamiento ocurre en las tierras bajas del este del país. Eh, Debido a la desarticulación geográfica de Bolivia hasta 1952, la dinámica étnica de esta zona siguió una corriente diferente a la de los Andes. O sea, uno puede ver claramente, ¿no es cierto?, como en el sector este, ¿no es cierto?, todo esto en Beni, por ejemplo, Santa Cruz, es una disposición, digamos, de la población distinta, ¿no es cierto?, a la población del altiplano. Muchas veces hubo una desarticulación entre estos dos grupos, por lo tanto hay una dinámica un poco, digamos, paralela, por así decirlo, en algún momento. Bien. Entonces, en esta segunda ola, entonces, se dio una posibilidad de alguna manera, de construir una forma de etnicidad, ¿no es cierto?, diferenciada en distintas partes de lo que llamamos, ¿no es cierto?, este país, Bolivia. Hasta el año 52, los pueblos indígenas de esta zona, de la zona por ejemplo, de la zona baja, fueron etiquetados como salvajes y posteriormente adquirieron un estatus ambiguo como campesinos, ¿cierto? Es decir, hay una diferenciación, como vimos, entre las tierras altas, ¿no es cierto?, las tierras altas y las tierras bajas, como entre el este y el oeste podríamos decir, ¿no es cierto?, el altiplano y el sector más cercano a Brasil, que, ¿no es cierto?, también implicó una diferenciación respecto de cómo se miraban entre ellos y cómo el Estado, ¿no es cierto?, de alguna forma clasificaba, ¿no es cierto?, como salvaje en algún momento, ¿no es cierto?, y posteriormente como campesinos. Al ser campesinos también de alguna forma se vinculan con otros campesinos que podrían existir también en, en Bolivia. Em, entonces, hay dos elementos centrales de este despertar étnico, como se le ha llamado, ¿no es cierto?, entre estos grupos, que fueron el territorio y la dignidad. Es decir, la defensa de un modo de vida, sobre todo en aquellos grupos que por algún tiempo estuvieron de forma más aislada, ¿no es cierto?, desarrollándose, y también su identidad con pueblos indígenas en términos de dignidad. Y esto es muy relevante porque no se trata solamente de reafirmar identidades por todas las considerando, ¿no es cierto?, que nosotros hemos visto de alguna manera en la clase, ustedes pueden conocer por la literatura, que tiene que ver con el vínculo con la tierra, ¿no es cierto?, la lengua, eh, con la cultura, en fin, sino también con el hecho de la dignidad. ¿Por qué la dignidad es importante? Porque los indígenas durante gran parte de la historia, ¿no?, de las Américas, ¿no es cierto?, han sido considerados como dicen ahí, salvajes, ¿no es cierto?, como ignorantes, siempre con una visión peyorativa y discriminatoria. Entonces, una de las grandes tareas que tiene esta forma de entender la etnicidad a partir del tema étnico es apuntar este tema de la dignidad. ¿Mm?
del valor de ser indígena y no de ocultar el ancestro indígena. Hemos conocido muchos casos de personas que les da vergüenza poseer apellidos indígenas o decir de alguna manera, porque, por ejemplo, que entiende idiomas qué sé yo, de los pueblos, digamos, aborígenes, digamos, de América, ¿no es cierto? De los pueblos originarios. Entonces, ahí hay un tema que es bien relevante porque la ciudadanía no solamente se construye en términos de la participación en la política, que es fundamental, sino del valor que se le asigna a los grupos también. No sé si el valor es la palabra más adecuada, eh, más bien o la valorización de estos grupos, ¿no es cierto? Y en la medida en que las personas no sientan esa dignidad y sientan vergüenza de ser, ¿no es cierto?, pueblos originarios, ¿no es cierto?, también se pierde la cultura, se pierde el idioma, tiene un efecto, digamos, negativo. Por lo tanto, en estos últimos años, en Bolivia, lo más relevante, creo yo, que uno podría hablar, junto con cosas prácticas como, como el acceso a tierras o formas diferenciadas de administración de justicia y de organización política, ha sido el tema de la dignidad. Y eso es una de las grandes contribuciones de Evo Morales, probablemente. Algo que nosotros en Chile, lamentablemente, no hemos podido hacer. Una tercera ola de cuestionamiento de las políticas de inclusión homogeneizante que hemos visto que se hicieron, ¿no es cierto?, a partir de los años 50, provino de los valles y la región tropical de Cochabamba, que es la región central de Bolivia, que ha sido también la base del actual político inicial de Evo Morales. La población de esta zona es el resultado de sucesivas olas de colonización de la región andina que comenzaron en la década de los 60. Ahora hay un traslado de las propias poblaciones del altiplano hacia ese sector. Entonces, la mezcla de poblaciones indígenas de diferentes orígenes, pero también gente urbana marginal, ha otorgado a los sindicatos productores de coca una característica intercultural propia. Y es la base justamente de lo que ha sido y sigue siendo probablemente hasta hoy día la plataforma política de Evo Morales y de su partido. Bueno, acá tenemos entonces, para concluir esta parte, un mapa donde ustedes pueden ver esto que estamos hablando. Entonces, primero ustedes pueden advertir, bueno, de este mapa no es orográfico, así que no lo podemos ver con tanta claridad, aunque bueno, tiene algún elemento de orografía, que es un aspecto, ¿no es cierto?, es el aislamiento de estos grupos, ¿no es cierto?, del este, de más tierras bajas, respecto digamos, de donde se ha articulado, ¿no es cierto?, mayoritariamente el país, como La Paz, ¿no es cierto?, el sector de Oruro, Potosí, que es el altiplano. Por otro lado, ¿no es cierto?, se pueden ver que son diferentes grupos, no se puede ver acá, pero hay diferentes grupos étnicos que están presentes, ¿no es cierto?, y que convergen de alguna manera en La Paz. O sea, por eso que son importantes las consideraciones que tienen que ver con el pensar, digamos, el elemento indígena, no solamente desde las propias comunidades, que es muy relevante, sino también desde los migrantes que llegan, digamos, de diferentes lugares a ciudades como La Paz. Esto también puede pasar en Lima y eventualmente uno podría verlo en Santiago de Chile, aunque no es tan claro, pero uno podría entenderlo de esta manera. Porque ahí donde juegan un papel también lo que ha estudiado la profesora Zapata, en gran parte también creo yo, los intelectuales indígenas, que juegan un papel también en este fenómeno. Ahora, para mí lo más importante, junto con los intelectuales, creo que lo más importante para mí son cómo se forman las comunidades, cómo los territorios entonces van adquiriendo una dinámica propia que en algún momento un personaje como una persona, perdón, como Evo Morales, nosotros va a lograr aunar. Porque hasta ahora lo que hemos estado mirando son grupos distintos que están principalmente criticando las políticas de inclusión homogeneizante de los años 50 desde el Estado boliviano, tanto en el sector de las tierras bajas como en el sector del altiplano. Pero la posibilidad de verse todo como un conjunto, a pesar de las diferencias de la aymara, de lengua aymara, de la lengua quechua, o de las otras muchísimas, digamos, comunidades que existen, incluso idiomas, eh, en Bolivia, solo se dio, ¿no es cierto?, o se dio de una manera muy, muy notable, ¿no es cierto?,
con el ascenso de Evo Morales. Entonces, Evo Morales es la figura que va a permitir que este mapa que vemos nosotros acá, esta diferenciación entre tierras altas y tierras bajas, entre diferentes grupos idiomáticos, ¿no es cierto?, pueda considerarse como una unidad, como una entidad étnica que, manteniendo la diferencia, ¿no es cierto?, permite construir un Estado plurinacional en Bolivia. Y ahí está una de las claves de lo que vamos a discutir en las próximas clases. Entonces, como habíamos visto, y para ir concluyendo esta parte, digamos, esta semana del 2 de noviembre, entonces, vamos a terminar con este texto. No lo voy a tocar tan directamente el texto, pero es parte de lo que estamos discutiendo. Y entonces, a partir de eso, vamos a trabajar la próxima clase ya para darle un cierre, el tema a partir de Evo Morales. Así que dejaría esto hasta acá, ¿no es cierto? Y veríamos en una clase específica el trabajo de Evo Morales para construir, ¿no es cierto?, esta ciudadanía étnica. Eso, entonces, muchas gracias.